La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, considera improbable que la mayoría de los casos del síndrome de La Habana sean causados por una potencia extranjera. Así lo ha dicho la CIA en un informe que ha sido filtrado y que ha sido citado por varios medios de prensa norteamericanos, entre ellos New York Times, Político, NBC News. La información que llega a esta hora, pues le da un giro a esta situación del síndrome de La Habana. Y observen cómo lo titula The New York Times: la mayoría de los casos del síndrome de La Habana es improbable que fueran causados por un poder extranjero, dice la CIA. En este documento, la CIA, funcionarios de la CIA describieron los hallazgos provisionales de un estudio y dijeron que la mayoría de los 1,000 casos revisados por investigadores norteamericanos son explicables y muestran que es poco probable que la misteriosa dolencia haya sido causada por Rusia u otro adversario extranjero, entre los cuales se valoró, por ejemplo, los chinos, los iraníes, los cubanos. Los informes indicaron que la CIA no descartó, no obstante, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, la CIA no descartó la participación extranjera en unas 2 docenas de casos que siguen sin explicación y continúan siendo investigados. Además de esas 2 docenas de casos, un número significativo de otros siguen sin explicación, según el New York Times. ¿Y esto en qué punto pone a la Embajada de Estados Unidos en Cuba en un lugar fundamental en esta investigación? Primero, porque fue donde se reportaron inicialmente estos casos. Segundo, porque no sabemos de esas 2 docenas de casos que hay, cuántos pertenecen a La Habana y cuántos pertenecen a situaciones, a sitios fuera de Cuba. Se han reportado casos del síndrome de La Habana, por ejemplo, en Viena, se han reportado casos en China, se han reportado casos similares y ataques, como ha sido caracterizado o ha sido catalogado por la administración norteamericana en Colombia, incluso aquí en Washington, en Miami y en otras partes del mundo. Pero, ojo, la CIA está diciendo con estos nuevos detalles que no cree que la mayoría de los casos tengan como origen o sean causados por un poder extranjero. Sin embargo, hay unas 2 docenas de casos, o sea, estaríamos hablando quizás de una treintena, cuyo origen no se encuentra una explicación. ¿Cuántos de esos se originaron en La Habana? ¿Cuántos de esos tienen La Habana o fueron causados en La Habana? Es un punto que a esta hora se desconoce. La realidad es que estos nuevos detalles, nada más y nada menos que desde la CIA, pues sin lugar a dudas, impulsa todo ese discurso de la administración de la actual administración, de volver a mantener operativa la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Esto le da un aliciente a quienes buscan que esta embajada vuelva a abrir y a operar eh, a plena facultad. No se está diciendo aquí que los funcionarios fueron afectados por un poder extranjero, por lo menos esta veintena de casos, como tampoco se está diciendo que no lo fueron. Ahora, queda, y esto lo está diciendo la CIA, que ha hecho sus investigaciones, queda esperar cuál va a ser la decisión del gobierno norteamericano teniendo ahora en la mano esto. Porque la realidad nos indica que si abren la embajada, de nuevo el servicio consular, nos estaría diciendo que esas 2 docenas de casos que en estos momentos, y es la parte fundamental, estas 2 docenas de casos que siguen sin explicación y que continúan siendo investigados y que podrían tener detrás la participación extranjera, si se abre la embajada en La Habana, nos están diciendo de que estos casos no son de los originados en La Habana. Ahora, si continúa, porque es la embajada que más cerrada se encuentra en términos consulares, con un país donde no hay una guerra, al igual que sucede con Venezuela, la situación de la dictadura, pues entonces nos estaría hablando de que Estados Unidos, si la mantiene cerrada, nos está diciendo que los casos en los cuales se cree
que pueda haber una participación extranjera son los casos de La Habana. Diplomáticos estadounidenses, hay que recordar, destinados en diferentes países, han padecido el llamado síndrome de La Habana, que provoca síntomas similares. El secretario de Estado, Anthony Blinken, en una conferencia de prensa citado por Martín Noticias, respondió una pregunta sobre el informe, declarando que el gobierno de Estados Unidos continuará investigando la posible causa de los incidentes de salud anómalos que han afectado a los diplomáticos norteamericanos. Los hallazgos provisionales del estudio provocaron la frustración de algunos de los que se enfermaron. Y aquí está este reporte publicado por el New York Times que citó a algunas de las víctimas. Dicen que no puede ni debe ser la última palabra sobre el asunto. Por supuesto, vamos a seguir pendientes a esto porque, como todos conocemos, esto desde que se cerró la embajada, la sección consular hace 4 años, pues se calcula más de 90,000 familias cubanas se han visto afectadas en este proceso de reunificación familiar. Los cubanos tienen que pedir sus visados para, por ejemplo, turismo, para entrar a los Estados Unidos en otras embajadas y consulados. Se ha movido todo este tema del programa Parol, que está ahora mismo detenido, y la reunificación familiar se ha tenido que ir hasta Guyana después de haber estado detenida y después de haberse hecho en Colombia. Y definitivamente esto pues hay que analizarlo desde estas dos vertientes. Primero, la CIA dice que la mayoría de los casos no fueron ocasionados por una potencia, por un poder extranjero, no tienen su origen. Sin embargo, hay 2 docenas que se continúan investigando que podrían tener esta participación extranjera. ¿Tienen que ver esto con los casos de La Habana? Los casos de La Habana se incluirían en estas 2 docenas. Eso cambiaría totalmente el juego, porque si están incluidos, pues podríamos prever que la embajada de Estados Unidos en Cuba, la sección consular, no abriría. Ahora, si no están incluidos, pues yo creo que en las próximas semanas podría abrir. Pero eso es algo que hay que ver y, por supuesto, hay que tener en cuenta también pues todo el clima de lo que está sucediendo con Cuba, la represión, la violación de los derechos humanos, todo este tema de que desde el punto de vista político podría costarle a los demócratas y verse como una concesión que usted reabra y opere su embajada de manera normal sin que el régimen de La Habana pues haya hecho absolutamente nada en materia de aclarar o de explicar o de dar más pie, dar más pistas sobre lo que está sucediendo con los diplomáticos, lo que está sucediendo en materia de derechos humanos. Así que vamos a esperar. Milelucci dice, para los que vivimos dentro de Cuba, estamos esperando entrevistas desde hace más de 3 años. Es una súper noticia también para los Parol. Bienvenida a esa noticia. Saludos a Gerardo desde Tampa. Giovanni, Daniel, ¿sabes algo de los nuevos aranceles de la aduana en Cuba? Tengo que empaparme y estudiar más sobre este tema. Sé que se ha publicado en la Gaceta Oficial de Cuba, pero hay mucho que investigar sobre ese tema. Daniel, yo entré por frontera en 2019 y salí con Parol al año y un día apliqué para la residencia por ajuste cubano. Mi residencia dice CUC, yo puedo ir a Cuba y no tengo problemas a la hora de virar. Sí, puedes ir. Clara Sánchez, Daniel, ya las visas de visitas la quitaron. No sé a qué te refieres, eso no se ha quitado. Eso no son visas de visitas, son visas de turismo B1, B2. Dice Gilsi, ojalá se solucione de una vez este problema. Quiero saber con cuál acta de matrimonio es mejor entregarnos, si la cubana sin estar acuñada por el MINRE o la mexicana, ya que en México quiero entregarme como familia, ya que mi esposa está embarazada. Giovanni, no te puedo decir cuál es mejor, siempre y cuando tengas un testimonio. Los oficiales de inmigración no te van a pedir un acta acuñada por el MINRE. Los oficiales de inmigración no saben lo que es el MINREX, para ponerte esa explicación. No van a estar en la frontera procesando a 178,000 migrantes que han sido detenidos tan solo en el mes de diciembre preguntándote, ¿tiene el cuño del MINREX? Eso es para otros asuntos, no precisamente en la frontera.